Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV. Es un gusto para mí acompañarlos en este programa. Ya estamos listas para contarles lo más importante del quehacer noticioso generado esta semana. ¿Qué tal, Elena? Hola, Yoconda. En esta edición del Ciudadano conoceremos cuáles fueron los resultados de las acciones emprendidas por el gobierno tras la emergencia registrada debido a la ingesta de alcohol adulterado. El Ministerio de Salud planteó comprar las 7 marcas de licor que han sido detectadas con altos índices de metanol. Además, no se pierda desde esta semana el segmento Prohibido Olvidar. El Ciudadano realizó un recorrido por los hospitales de Quito y Guayaquil para constatar el estado de las ambulancias adquiridas en la emergencia de salud del 2009. Además, damos la bienvenida al director del Ciudadano TV, Marco Antonio Bravo, quien nos cuenta cuál fue el hecho que marcó la agenda noticiosa de esta semana. Adelante, Marco Antonio. Gracias, compañeras. Esta semana el conflicto de Libia volvió a ocupar los principales titulares de los diferentes medios de comunicación en el mundo, sobre todo cuando el Palacio Presidencial ya fue tomado por los rebeldes. El gobierno ecuatoriano ha rechazado todo tipo de violencia y ha precisado que esta invasión se debe sobre todo al petróleo. Fueron días de angustia los que vivió María Eugenia Bilbao, esposa del camarógrafo de Telesur, Henry Pillajo, ecuatoriano que estuvo en la línea de fuego en Libia, país africano que enfrenta una crisis interna desde el pasado 19 de marzo, día que una coalición occidental lanzó una operación militar en esa nación. Bilbao relató la difícil situación que vivió su esposo, que a pesar de los continuos bombardeos que se registraban en Trípoli y los alrededores del lugar donde se alojaba, tuvo que cumplir con su labor periodística, subiendo hasta la azotea del hotel, arriesgando su vida para conseguir las imágenes del conflicto. Saber que francotiradores están rodeando el hotel donde él está, sin comunicación, sin agua, con escasez de alimentos, de medicinas, porque la frontera con Túnez fue bloqueada por completo, los bombardeos, que no era precisamente a partes estratégicas militares ni nada de eso, era a población civil, ¿no? A niños que mataban cruelmente con las bombas la OTAN, porque bombardeaban viviendas. Niños de 3, 4 años nos mandaba él las imágenes mutilados, un padre. Eso fue lo que más me impactó, que un padre estaba con su hija de 3 años mostrándola así, como diciendo, bueno, ella no tiene la culpa, ella no tenía por qué morir. Sobre este conflicto, el canciller de la República, Ricardo Patiño, manifestó que la invasión a ese país evidencia una afectación a la autodeterminación del pueblo libio. Se ha confirmado lo que muchos países dijimos. Eso es prácticamente, estamos hablando de una invasión, ¿ya? Una clara invasión y una afectación a la autodeterminación del pueblo libio. Ahora se van a tomar el petróleo como era de suponerse, como lo hicieron en Irak. A pesar de su gran angustia, la esposa del camarógrafo podría sentir una tranquilidad, pues el gobierno nacional, desde que se enteró de la presencia de Pillajo en el conflicto libio, brindó la ayuda necesaria para resguardar la integridad física del camarógrafo de guerra, situación que es agradecida por su esposa. A la Cancillería, viceministros, embajador de Ecuador en Egipto, que él también se está moviendo, yo lo sé. Presidente también, muchas gracias, porque sé que todas estas cosas él está preocupado, las cubre. Y es bueno, ¿no?, tener un presidente que se preocupe ahora sí por nosotros como ecuatorianos. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Recordemos que el 19 de marzo una coalición occidental lanzó la operación en contra del gobierno de Gaddafi. El 31 del mismo mes, la OTAN asumió dicha operación. Continuamos con más información en estudios. El gobierno nacional intensifica acciones para frenar el repunte de muertes por licor adulterado. Nuevas medidas se ejecutan desde esta semana e incluso las autoridades gubernamentales advirtieron con acciones penales para quienes comercialicen licor adulterado.
Tras mantener una reunión, el Comité de Emergencia Gubernamental definió nuevas estrategias para contrarrestar la venta de licor adulterado y salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Para ello, el Ministerio de Salud Pública reconocerá económicamente a aquellos tenderos que voluntariamente entreguen este licor. En los operativos realizados en las últimas semanas tenemos reportes de las intendencias y de las comisarías de salud que el número de botellas ubicadas de los licores que han sido analizados en el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez y que han salido con positividad para metanol, se han encontrado muy pocos de estas botellas en los operativos en las últimas semanas. Por el conocimiento que se tiene de la problemática, parece que las personas tratando de guardar esa inversión que han hecho al comprar este licor adulterado, lo han escondido, lo han retirado y ahora tenemos que pasar a otro tipo de estrategias para tratar de ubicar este licor. Los tenderos tendrán un plazo de 10 días para que entreguen el producto en las comisarías de salud en cada una de las provincias del país. Mientras tanto, los operativos policiales y militares continúan a nivel nacional. Definitivamente no podemos seguir en esta situación y se van a tomar medidas radicales. Las autoridades gubernamentales presentaron la lista de las marcas de licores que técnicamente tienen contenidos de alcohol metílico en cantidades que sobrepasan lo normal y que no se pueden consumir. Estas son vino tentador de frutilla, vino tentador de durazno, licor de frutas limón fiesta, vino San Roque Moscatel, Z1, el vino Tres Marías y el vino San Francisco. Según datos del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento son 47 los fallecidos por consumo de alcohol adulterado y se han atendido a 149 personas con intoxicación por metanol a nivel nacional. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano. Este segmento está pensado en la necesidad de que usted conozca de cerca y evalúe cómo avanzan los proyectos impulsados por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta semana revisaremos en qué estado se encuentran las 115 ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud Pública durante la gestión de la ministra Carolyn Chan y que fueron fuertemente cuestionadas por el asambleísta de oposición Leonardo Viteri. Hicimos un recorrido por los hospitales de la provincia del Guayas. Veamos un informe. La adquisición de 115 ambulancias por parte del Ministerio de Salud Pública durante el periodo de gestión de Carolyn Chan ha tratado de ser desconocido reiteradamente. Y aunque en el proceso iniciado contra la funcionaria se demostró que no hubo irregularidades, 3 años después se pretende reabrir el caso con nuevas acusaciones. Estuvo el asambleísta Leonardo Viteri en momentos en que llegaba la ambulancia, entiendo, y entró en conversación con el señor chofer que estaba de turno en ese momento, ¿no? Preguntando justamente el estado de la ambulancia y si en algún momento había sufrido algún daño en estos 3 años que tiene la ambulancia con nosotros. El objetivo era encontrar supuestas irregularidades en el uso de los vehículos que transportan pacientes en estado crítico. Para decepción del legislador, la ambulancia del Hospital de Infectología de Guayaquil está en óptimas condiciones. Se encuentra en buen estado, está operativa, realizamos alrededor de 10 a 12 traslados diarios. El ciudadano realizó un recorrido por varias casas de salud para constatar el estado de las ambulancias en mención y esto es lo que encontramos. Vehículos nuevos y en perfecto estado. Lo único que se le hace es el mantenimiento normal, lo que es el cambio de aceite, lo que es banda, lo que es filtros, lo que es llanta. Con aire acondicionado, camillas, oxígeno, fuentes de energía y suficiente espacio para la atención de los pacientes. Si usted se está preguntando, ¿dónde están los otros equipos médicos que permiten responder a las emergencias? Aquí la respuesta. Son equipos muy caros, portátiles, que de repente podrían perderse. Segunda razón, que también les damos uso en el área de emergencia. Entonces, cuando hay amerita que el paciente vaya con esos equipos dentro de la ambulancia, se los envía con esos equipos. Las ambulancias adquiridas en 2008 no fueron compradas con equipos propios. Sin embargo, los hospitales públicos cuentan con aparatos médicos portátiles, como este desfibrilador, que son llevados en la ambulancia y permiten reanimar a un paciente de una posible taquicardia. Va con oxígeno, va con un monitor
va con un pulso oxímetro, en muchas ocasiones si es necesario va con un desfibrilador, cuando se necesita enviar un niño va con la termocuna portátil. Con los médicos coinciden los usuarios del servicio. Mi madre estaba con un derrame interno y ella necesitaba medicamento más adecuado, no había, entonces vino el doctor, dio el pase para el hospital Luis Bernaza, entonces el momento que yo necesité la ambulancia tuvo todo presto para eso. Es que el común de la ciudadanía reconoce que la inversión realizada por el Gobierno Nacional en salud ha permitido mejorar la atención en todos los rincones del país. Excelente, excelente. Como ningún presidente, disculpe la expresión, lo ha hecho. Otros se han olvidado de todas nosotras las personas que hemos sido, digamos, desatendidos. Rafael Correa, hasta el momento, no ha fallado. De las 115 ambulancias adquiridas por el Gobierno Nacional en 2008, en la actualidad solo una está en reparación. 32 prestan servicios en zonas rurales del país y las restantes en el casco urbano. Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Y es que mejorar el sistema de salud ha sido una prioridad para el gobierno de Rafael Correa. Se calcula que la inversión se triplicó en los últimos 4 años. Un equipo del Ciudadano visitó una casa de salud en Quito y constató los progresos. Andrés viajó a Quito para atender a su madre en esta casa de salud. El oportuno cuidado médico, sumado a la ambulancia que hasta aquí la trasladó, le salvó la vida. Si hubiese quedado por el camino, ya, sin ambulancia, sin el oxígeno necesario, ella no hubiese llegado acá al hospital Pablo Arturo, ya, y la atención de aquí de los médicos inmediatamente fue algo tan rápido y esta experiencia creo que nunca la voy a olvidar. Como ella, cerca de 120 pacientes llegan a diario a esta área del hospital Pablo Arturo Suárez y 200 más son acogidos en consulta externa. Este médico lleva 10 años atendiendo emergencias. Él considera que los cambios aquí son evidentes. Hemos mejorado. Yo cuando empecé en los servicios de emergencia no teníamos, primero, el sistema SIREM, que es una coordinación de los servicios de emergencia. Primero. Segundo, no había profesionalización de los servicios prehospitalarios, que eso ha mejorado. El sistema de comunicaciones no había. Ahora existe el sistema de comunicaciones. En 2009, tras la emergencia de salud, 115 ambulancias fueron adquiridas por la exministra Caroline Chang. 2 de ellas operan en este hospital. Dando gracias a Dios ha habido aquí, ¿no? Porque realmente nosotros somos pobres y para movilizarnos sin... ¿dónde sacamos plata? Entonces necesitamos alguna ayuda. Para mí que está muy buena el servicio de la ambulancia. Y así quisiera que sigan ayudando a toda esta gente pobre que no se tiene esos recursos necesarios para poder movilizar, ¿no? Y sería una buena cosa que nos está dando el gobierno en esto, por ejemplo, de la diálisis. También le agradecemos al gobierno que nos está ayudando. Este médico aclara que las ambulancias cuentan con las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal exigidos dependiendo de su tipo. Bueno, dentro del transporte hay varios tipos de transporte. El transporte que le podríamos decir simple, en donde, como el caso que ahorita está viendo, que son para exámenes de rutina, tomografías, resonancias, quizás procedimientos dialíticos. Eso es como transporte simple, en donde necesita el chofer y alguna persona adicional que les ayude. Pero ya el transporte asistencial es otra cosa diferente. Entonces, en el transporte asistencial depende si el paciente está con drogas para el problema de cardíacos, entonces necesita inotrópicos. Entonces ahí, o necesita un ventilador mecánico. Entonces ese tipo de pacientes necesita la asistencia de un médico y muchas veces de un especialista, incluido una enfermera. En los últimos 3 años, más de 14.000 consultas fueron atendidas a nivel nacional. Además, se amplió el programa de inmunización y alrededor de 500 unidades de salud se han remodelado o construido. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Es tiempo de una pausa. Al volver, Marco Antonio Bravo analizará la crisis bananera del país. Siga con nosotros.
Ya estamos de vuelta. La sobreoferta de banano en el mercado internacional generó una crisis que afecta gravemente al Ecuador. El gobierno nacional, consciente de la situación de los micro, pequeños y medianos productores de la fruta, declaró la emergencia en el sector. La medida permitirá la compra de 1 millón de cajas de banano, lo que a su vez capitalizará a los productores y reducirá la oferta exportable. Mariscal Sucre es una parroquia rural del Cantón Milagro en la provincia del Guayas, cuya principal actividad económica gira en torno al banano. Aquí existen productores que tienen desde 1 hectárea de sembrío en adelante y todos coinciden en que desde hace un mes la fruta se pierde en sus bananeras, pues no tienen a quién vender. La situación es bastante calamitosa para nosotros, pues no nos alcanza el dinero para cubrir los gastos, peor que nos quede algo para nosotros. Se nos exigió asegurar a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces ya nosotros hemos cumplido con lo que supuestamente nos pidieron. Pero, ¿cómo hacemos para pagar esto? ¿Pueden enfocar el racimo? ¿Pueden enfocar ese que está allá? Todo se está perdiendo. Esta es la finca 5 Hermanos. Tiene 9 hectáreas de sembríos y para despachar 200 cajas de banano trabajan 9 personas. Con el precio de la fruta que estamos decayendo. Un inspector de la exportadora supervisa minuciosamente que el producto empacado sea de calidad y cumpla con los estándares requeridos. Lo que vemos es la almendra de la fruta. Eso es lo principal mío para que no tener un tropiezo allá, o sea que llegue maduro. Estos procesos, que dejaron de ser regulares para convertirse en esporádicos a causa de una sobreoferta de la fruta en el mercado internacional, representan a los productores de la fruta gastos en promedio de $3 por caja. Gracias a la emergencia declarada en el sector, una de las primeras acciones que ejecuta el gobierno nacional es la compra de bananos a los productores, con lo que capitaliza a los agricultores y limita la oferta exportable. Para salir del apuro nos beneficia al momento. Por lo menos sacar lo que hay, frutas rezagadas. Los pequeños productores de banano del litoral tienen puesta su confianza en las políticas públicas que aplicará el gobierno nacional para superar la crisis del sector. Sin embargo, tienen ciertas interrogantes que serán despejadas en pocos minutos por el ministro de Agricultura, Stanley Vera. Desde Mariscal Sucre, en la provincia del Guayas, con cámara de Rolando Chávez y Santiago Armas, Yoconda Loor, El Ciudadano TV. En los siguientes minutos vamos a conversar con el ministro de Agricultura, Stanley Vera. Nos encontramos justamente aquí en su despacho para comentar de un tema que es muy importante y trascendente en el país, a raíz y a propósito de lo que ha significado cierto mensaje al sector bananero, que es tan importante en el país. Ministro, bienvenido a La Ciudadano TV. Quisiera que nos comente cuál es la situación en este momento, una vez que el gobierno decretó la especie de emergencia en el sector y que algunos representantes de los productores, sobre todo, mostraron su desacuerdo. Estamos aquí, pues, adelante con el tema de bananero, un tema que nos tiene preocupados a todo el sector del gobierno, un tema que nos lo hemos tomado con mucha seriedad y con mucha diligencia, ¿no? En contrario a ciertas opiniones de algunas personas o de alguna prensa, no creemos que sea una medida no inteligente, todo lo contrario, fue una medida inteligente y diligente. ¿Qué propósito tiene esta medida? ¿Para atacar qué? Lo primero que hay que entender es la situación internacional del banano. O sea, no es un tema local, no es como otros productos en donde podemos tratar de resolver el tema a nivel local, podemos crear un arancel o podemos crear cualquier otra medida y nos cerramos en la burbuja del Ecuador. Eso no funciona aquí, primero porque la mayoría del producto sale a exportación, así que nos debemos a un mercado internacional, en el cual tenemos un peso importante, no somos el 30% de las exportaciones. ¿Qué es lo que ocurrió en el mundo? Que se han juntado varios temas. Por un lado, un incremento de la producción del Ecuador y de otros países. Solamente en el Ecuador pasamos de 140 millones de cajas a junio a 152 millones de cajas. Un crecimiento interesante. No solo Ecuador, sino otros países. Por lo tanto, más volumen de productos en el mercado internacional. Se suma a eso que estamos en pleno verano boreal, estamos precisamente en la época en donde, por ser época de verano, época de calor, hay una disminución de la demanda del producto en los mercados internacionales, sobre todo en los mercados del norte, que es en donde está
la mayoría de nuestros productos. Para conocimiento de los ecuatorianos, 42% lo vendemos a la Comunidad Europea, 18% a Estados Unidos y 22% a Rusia. O sea, ahí tenemos más del 80% de las exportaciones. Y allí ha caído la demanda, sobre todo en Rusia. La demanda entonces se ha reducido, ¿no? La demanda se ha reducido, es normal, todos los años pasa, pero más producción, menos compra, y súmele a eso la crisis que está ocurriendo en este momento en algunos lugares, una crisis política que ha encarecido el tema de transportes dentro de la Comunidad Europea y que al mismo tiempo ha restringido aún más la demanda, ¿no? Entonces, eso ha presionado fuertemente a los precios, hasta el punto de que precios que se veían en el lado de Rusia y del mercado europeo de 15 a 50 han caído a niveles de 5.50 en el mercado ruso y de 7.50 en la Unión Europea. Ahora, o sea, ministro, fuerte. Algunos medios de comunicación publicaron que la caída de las exportaciones de banano le cuesta al país entre 8 y 12 millones de dólares semanales. Qué bueno que estén haciendo ese análisis, porque eso es precisamente lo que hay que cuidar. Nosotros no podemos competir con el 30% de las exportaciones y decir que vamos a mandar en el mercado internacional. No hay que ser ingenuos. Entonces, eso que está ocurriendo es sencillamente porque no hay a quien venderle el banano. Por eso se está quedando banano en nuestro país. Se cree que alrededor de 1 millón de cajas semanales se están quedando sin exportar. Entonces, ¿qué es lo que ¿Eso se debe a la sobreproducción? Eso se debe a la sobreproducción junto con la disminución de la demanda. ¿Y a la falta de planificación? No, al contrario. Y eso es algo que también debe entenderse. En épocas de crisis es cuando se debe invertir en los sectores. Ese es el momento en que tenemos que apoyar al sector para que mantengamos la producción, no la exportación. Podemos perder divisas por no exportar, pero igual las vamos a perder porque no nos compra nadie. El problema es mantener la producción para que cuando vuelva el tiempo bueno no hayamos perdido la capacidad de conquistar nuevamente esos mercados. ¿Cuánto ha afectado también la crisis en Libia, Egipto, que son países que en alguna medida sí receptaban el banano ecuatoriano? Es lo que hablaba hace un momento de la crisis política. Entonces ahí nos queda una gran tarea con Cancillería de seguir fomentando y diversificando mercados. Esa debe ser una estrategia a mediano plazo. Pero la estrategia de corto plazo, que es lo que busca este decreto de emergencia, y por eso se declara la emergencia, para poder ágilmente cumplir los dos compromisos que quedamos con el sector, ¿no? Porque yo me reuní con los representantes del sector. Hay un grupo que dice, no nos han escuchado, no estamos de acuerdo. Bueno, qué pena que no estuvieron presentes, ¿no? Entonces, si no estuvieron en la invitación porque no los invitaron sus propios representantes, yo lo lamento mucho, pues. Si están enojados porque no salieron en la foto, pues vengan a unirse a nosotros, busquemos la solución y salen en la siguiente foto. Pero el problema no es decir que no están de acuerdo con las dos cosas que hemos decidido. La primera, tres realmente. La primera, declarar la emergencia y entrar a comprar racimos. Creo que no hay un solo productor ahorita que no quiera que se entre a comprar racimos para que por lo menos tenga algo de liquidez, ya que se dice que se está pagando hasta 80 centavos en este momento por la caja de banano. ¿Cuál es la segunda medida? La segunda, crear vedurías para garantizar el cumplimiento de lo que se ha firmado, lo contractual. Allí pueden quejarse algunos productores diciendo, pero yo no tengo contrato. Bueno, hemos insistido en cada ocasión que hemos podido la necesidad y la importancia de formalizarse, de tener contratos, tanto del lado de los exportadores como del lado de los productores. Ahora, en este punto, ministro, algunos sectores pequeños productores han dicho y se quejan de que la estrategia del gobierno es que les obliga a cambiar de negocio, a sembrar otros productos y prácticamente a desaparecer. El tercer punto que se menciona en el decreto de emergencia es que en el plazo de 30 días se va a reunir el Consejo Consultivo, la mesa de negociaciones, o sea, vamos a trabajar con los productores para revisar otras medidas que puedan ayudar a salir adelante en el sector. La primera que está proponiendo este gobierno es el cambio del precio fijo a un precio promedio. ¿Eso qué significa? Que en vez de que en las épocas altas le paguen 5.50 y que de repente resulta que al formal le pagan 5.50, al informal que no firmó contrato le pagan, si el mercado permite, 10, 9, 8. Y cuando los precios se desploman como ahora, más allá de lo esperado, al que firmó el contrato tampoco le pagan 5.50, le pagan 2, le pagan 3. Ahora, ministro, uno de los que se ha quejado de todo este esquema dice que, por ejemplo, en vez de 1.000 cajas, le reducen el cupo oficial a 600, para comprarles solo 600 a 5.50, pero igual se llevan los 1.000, y a los restantes
se les paga al precio spot de 1.50. Ahí hemos pedido a los productores que denuncien a través de asociaciones o directamente. Vamos a ver si creamos un número telefónico donde puedan llamar y acudir a ellos para que presenten la documentación. Pero el tema es el siguiente, o sea, Ecuador exporta 4.200.000, 4,5 millones de cajas semanales. Le están comprando 3 millones. Lastimosamente, precisamente por no formalizarse, hay exportadores que están aprovechando y comprando barato y son los que dañan el mercado, porque también ahí viene el exportador correcto, que firmó contrato, paga 5.50 y tiene que salir a vender, intentar vender con ganancia. Mientras que el exportador informal, por llamarlo de alguna manera, y no usar otro apelativo, resulta que paga lo que le da la gana, paga $1 si le da la gana, y sale y compite con este exportador formal. ¿Quién cree que tiene más oportunidades de vender? ¿El que le costó 1 o el que le costó 5.50? Obviamente, el informal tiene más oportunidades de no solo competir y vender, sino de dañar el mercado. O sea, de cierta manera, nosotros somos los culpables porque estamos sacando bananos a menor precio, pagándole menos al productor. Entiendo que una de las alternativas también es la apertura de créditos a través del CFN, que se han estado haciendo. Sin embargo, muchos no quieren porque el trámite es engorroso. El dinero llega ya después de superada la crisis, que ya no le sirve en ese momento. Bueno, es una línea emergente que ha sacado la CFN, la sacó con mucha agilidad, en menos de semana y media tuvieron lista la línea y la han puesto a la disposición desde la semana pasada. Nosotros nos reunimos durante 3 semanas, casi 2 veces con los productores. La semana pasada nos reunimos, no acuerdo si fue el lunes o martes, la declaratoria salió el día miércoles, jueves. Esta semana han estado reunidos todo el equipo técnico para operativizar eso y esperamos entrar a comprar la próxima semana. O sea, son medidas que están ahí uniendo su fuerza para que esto sea un éxito. Eso es lo que buscamos. Ya. El otro tema es crear el Fondo de Estabilización de Precios, que también lo estamos proponiendo. Y aquí, mi estimado, estamos poniendo esas ideas para consulta. Ahí viene la preocupación de algunos productores que sienten, unos dicen que el decreto de emergencia es muy general. Pues yo quise ser recontra más específico y aquí se me pidió que no sea específico, que quite el tema de revisión de precios, que quite el tema de acá, porque si no, no iban a estar de acuerdo los productores. Lo quito y ahora es culpa mía de que el hecho es general. Ministro, hay también un tema que es importante, esta cooperación bilateral con Paraguay, de intercambio de experiencias y optimización en el desarrollo de la producción agrícola en general. ¿Qué se logró? ¿Qué resultados con la cita que tuvo con el ministro de Paraguay? Paraguay es un país en donde ha habido un desarrollo impresionante de la ganadería. Ellos hace 10 años exportaban 80 millones de dólares. Actualmente exportan cerca de 1.000 millones de dólares. O sea, realmente han tenido un desarrollo competitivo impresionante. Un país con la mitad de habitantes que los que tenemos nosotros, con el doble de hato ganadero del que tenemos nosotros. También tienen más extensión en territorio, eso es cierto, pero que ha funcionado muy bien. Y han entrado y han desarrollado el sistema de trazabilidad. Tiene un software, el país paraguayo, que ha tenido la gentileza de donárnoslo para que nosotros podamos iniciar el proceso de trazabilidad. ¿Cuándo se va a implementar? Lo acabamos de inaugurar en Galápagos hace el día de ayer. Fue, si no me equivoco, le pusimos el primer arete a la vaca. Ok, hay otro tema y otra pregunta que ronda en el sector generalmente. ¿Cuánto ha afectado el ATPDA en la agricultura ecuatoriana? Ese es un tema todavía en revisión. Lo que sí les digo es que pintaron el monstruo grandísimo y hay sectores que obviamente sí tienen alguna afectación, otros no. Lo que sí les puedo decir es que claramente el presidente, cuando estuvimos analizando el tema, dijo, si tengo que compensar en un 100% a aquellos afectados con el ATPDA, lo vamos a hacer. El problema es eso, que a veces creemos que en este mundo el más grande todavía tiene ventaja. Y lo que no sabemos es que el más ágil es el que tiene ventaja. Y créanme, porque lo digo a nivel personal. Uno de los ejes que iba a impulsar esta cartera ha sido o fue la productividad. ¿Qué resultados concretos hay en este sentido? Acabo hoy de reunirme precisamente por un proyecto de incremento de la mejora productiva en el caso de maíz. Vamos a iniciar un proyecto en el que vamos a fomentar la siembra. Esperamos de 4.000 hectáreas con un modelo de negocio inclusivo en donde estamos hablando con empresas que van a comprar el maíz al productor, se va a dar asistencia técnica, semillas para lograr una productividad interesante. Eso de allí es como un modelo piloto porque queremos ir implementando varios esquemas en modelos de negocios inclusivos en varios sectores. Eso en primer lugar. Lo otro, va de la mano también el sistema de mecanización. Queremos llevar maquinaria al campo en donde haya asociatividad. Es imposible lograr productividad, mi estimado, en donde están ahí 2 hectaritas y 3 hectaritas diseminadas por todos lados. Hay que asociar a la gente. Estamos trabajando para que la gente se junte a través de sus decisiones, que hayan bloques
de extensión mínima en donde se pueda llevar la mecanización y semilla, mecanización y riego. Sin agua no hay nada. Entonces, si no tenemos riego, de ahí la importancia del proyecto Pidaza en Santa Elena, de ahí la importancia del proyecto Puyango Tumbes, de importancia en tantos proyectos de riegos que hay en el país. Hay que llevarlos a cabo. Tenemos los megaproyectos y eso está muy bien, pero ahora hay que llevar el agua y acercarla al usuario final para poder tener realmente una producción con productividad y competitividad. A propósito, ministro, tenemos algunas inquietudes de productores, sobre todo en la provincia del Guayas. Quisiera que escuche esta pregunta y luego tenga su respuesta. Que ¿por qué usted, señor ministro, permite tanta siembra de banano si habemos tantos pequeñitos que nos están dando afuera? Este punto es vital. Realmente por los precios que se habían manejado en las cosechas anteriores y de alguna manera descontrolada, el área sembrada en el país se ha incrementado de una forma considerable. En este momento ya está ahí el producto. Nosotros estamos proponiendo, y aquí también por favor entiendan los productores, no estamos obligando. No es que se le está diciendo al productor salte de esa producción y ándate a otra. Pero sí vamos a iniciar un programa de reconversión de cultivos en donde el productor que sienta que no es competitivo, que su producción no rinde lo que debe rendir porque posiblemente esas tierras no son aptas para la siembra de banano, pueda reconvertirse a otro sembrío. Una alternativa que se ha mencionado es el cacao, que goza en estos momentos de buenos precios. Entonces es un programa voluntario para reducir el área. Una pregunta adicional tenemos justamente de parte de los productores. Adelante con esa pregunta. Yo le pediría al señor ministro porque que sea un solo precio la caja de banano, ¿no? De exportación. Que esto de dos precios nos tiene prácticamente mal a nosotros porque los exportadores nos pagan al precio que les da la gana las cajas de export. Me alegra que hayan preguntado eso porque aquí están nuevamente malos exportadores queriendo engañar al productor. Aquí no hay dos precios de exportación, aquí solo hay un precio de importación fijado hace bastante tiempo y que consta en los contratos. Para aquellos que no tienen contratos, igual se tiene que respetar ese precio, es de 5.50. Y vamos precisamente a crear veedurías para buscar a aquellos que no están cumpliendo con ese precio y si es necesario sancionarlos. No hay dos precios. El precio del que estamos hablando ahora no es del plátano para exportación, el banano para exportación, sino del racimo. O sea, es el banano puesto en la finca que tiene un menor costo de proceso. Eso es lo que vamos a hacer. Pero el precio de exportación es 5.50, lo otro es para compra de racimos. Muy bien, ministro, le agradezco mucho por estos minutos aquí en El Ciudadano. Hemos hecho una revisión del tema coyuntural que es el bananero y por supuesto de otros temas en donde tiene mucha incidencia. Muy gentil. Compañeros productores, tengan fe en nosotros, cuidado, le hagan caso a esos malagüeros del desastre, ¿no? Que siempre estuvieron callados durante varios meses y ahora que estamos tomando medidas para ayudarlos salen a decir que no funciona. Téngannos fe, estamos trabajando por ustedes y van a ver que vamos a salir de esta crisis fortalecidos. Eso se los garantizo. El ministro Stanley Vera ha conversado con El Ciudadano sobre temas de mucho interés y coyuntura nacional. Hacemos una pausa, regresamos con más información. El pasado 25 de agosto se cumplió un año de la matanza de Tamaulipas, donde varios ecuatorianos que pretendían llegar a los Estados Unidos fallecieron. El gobierno nacional ejecuta programas integrales para las familias de las víctimas. Erika Isa está por cumplir los 4 años y aún no sabe que su madre, la compatriota María Tipantasi, hace un año murió en la masacre de Tamaulipas, en la que varios ecuatorianos que intentaban migrar hacia Estados Unidos perdieron la vida. Están diciendo fue de Fonteca que no sueltan ni cedra, nada. Mami ha de tener aquí que no suelte nada, aquí ha de tener yo llegando y hay de llamar y hay de hablar, dijo, así diciendo que salían. Erika se quedó con sus abuelos, 2 campesinos que se dedican a la agricultura en la comuna de Hualpa, ubicado en la parroquia Quizapincha de la ciudad de Ambato, donde viven junto a sus 8 nietos, pues sus otros hijos también migraron hace varios años a España y Estados Unidos. En esta misma comunidad vivía Elvira Paz Ochoa, otra de las víctimas de la masacre.
La historia es similar. Su hijo se quedó con sus abuelos y hoy ellos son responsables de su integridad. Mi nietito tiene 3 añitos. ¿Qué esperan ustedes para él? ¿Qué es lo que quieren para él? Sea para él una ayuda. O sea, que estamos en ahorita, como le digo, por mi hijita más que todo, les ha tomado la atención a formar unas 2 cooperativas, igual como Patogleo y Galpón. Y estamos ahorita en proceso de que todas las instituciones nos han tomado la atención de ministros. Y estamos trabajando, igual están del SICAP, del MAGA. En la comuna de Hualpa los casos de migración son comunes, pues un buen porcentaje de sus habitantes salieron del país o intentan hacerlo muchas veces a través de coyoteros. Por ello, el gobierno nacional interviene en esta zona y aplica un plan integral para evitar que este fenómeno social se propague. El gobierno nacional está haciendo en Quizapincha una intervención integral, convocando a los esfuerzos de distintas instituciones del Estado. Como aquí ya hemos podido verificar, está el compromiso del Midubi, está también en proceso de construcción 2 centros infantiles como parte del esfuerzo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En el caso específico de las familias de las víctimas de Tamaulipas, el gobierno entregará en los próximos meses viviendas a sus familiares. En Ambato, con imágenes de Ángel Surque y Santiago Armas, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Cambiamos de tema para contarles que se espera que para mediados de enero del 2012 ya estén definidos los 21 jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia, luego de que se oficializó el concurso de merecimientos y oposición. Desde el 26 de agosto hasta las 24 horas del 4 de septiembre de este año, se receptarán mediante la página web de la institución las postulaciones. Los magistrados electos se organizarán por salas y serán designados para un periodo de 9 años. No podrán ser reelegidos y se renovarán por tercios cada 3 años. Este va a ser el concurso que marque la diferencia entre lo que hemos tenido anteriormente como justicia al más alto nivel a lo que tendremos en el futuro. El pasado jueves 25 de agosto, el Consejo de la Judicatura Transitorio oficializó la convocatoria al concurso de merecimiento y oposición para designar a los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes se organizarán en salas especializadas. Los magistrados electos serán designados para un periodo de 9 años, no podrán ser reelegidos y se renovarán por tercios cada 3 años. Tiene que ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos, tener el título de 3er nivel en derecho legalmente reconocido en el país, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un plazo mínimo de 10 años. Se espera que para mediados de enero del 2012 ya estén definidos los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Necesitamos que toda la ciudadanía se comprometa en participar activamente con sus veedurías, así podrán brindarle la suficiente transparencia. El comité de expertos tiene como función asesorar en las fases técnicas del proceso, emitirá un informe sobre la validez de estos documentos que identifican la experiencia del abogado o abogada postulante. La selección de los nuevos magistrados está considerada como parte de la reestructuración de la función judicial que se iniciará tras los resultados de la consulta popular del pasado 7 de mayo. Como proceso paralelo a la elección de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, se desarrolla la inscripción de los interesados en integrar las veedurías ciudadanas para vigilar el plan del trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio. Este proceso inició el pasado lunes 22 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre. Los interesados deberán entregar 4 documentos, entre ellos los formularios de inscripción y de la declaración juramentada, que están en la página web, además de la cédula de identidad y papeleta de votación. Los requisitos es estar en goce de los derechos de participación y no estar incurso en algunas inhabilidades como son tener conflicto de intereses justamente con el Consejo de la Judicatura, tener relaciones familiares o de matrimonio, unión de hecho con los miembros a los cuales se va a vigilar. Desde Quito, con cámara de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Es tiempo de una nueva pausa. Al volver, conozca uno de los atractivos turísticos más llamativos de Ecuador. Siga con nosotros.
Originamos nuestra señal desde la estación de Chimbacaya, aquí en la capital ecuatoriana, y dialogaremos en los siguientes minutos con Jorge Carrera. Él es el gerente general de la empresa Ferrocarriles del Ecuador, para hacer un análisis, un balance de lo que ha significado el trabajo ya en este segundo semestre del año 2011. Iniciamos justamente Bienvenido al Ciudadano TV con este primer semestre y este balance. Alrededor de 40.000 turistas, según información, han visitado las instalaciones de los ferrocarriles. ¿Qué representa esto? ¿En qué medida se diferencia a lo que ha sucedido en años anteriores? Muchas gracias, Marco. Estamos nosotros dentro de lo que habíamos planificado. Cuando iniciamos esto en el año 2008 se tenía anualmente 16.000 turistas. El siguiente año, 2009, 35.000 turistas. En el año 2010 llegaron a 42.000 turistas y este año nos hemos propuesto tener más de 70.000 turistas que hagan tren. No solamente las 40.000 personas, los 40.000 turistas que tú mencionas son los que han hecho tren. Ya. Cerca de 50.000 personas han visitado las instalaciones de ferrocarriles, principalmente alrededor de lo que significa las estaciones. ¿Qué atractivos tiene entonces para que el turista, para que cualquier persona pueda visitar estas instalaciones? En estos momentos estamos en la estación Eloy Alfaro de Chimbacaya, que es la estación en la cual ha participado dentro de este concurso de los 7 tesoros de Quito, que ha logrado el primer lugar. El primer lugar. Esto se ha hecho principalmente por la comunidad. Esta estación era el sitio más importante de Quito, ¿sí? Y posiblemente del Ecuador. Llegaban toda clase de encomiendas, toda clase de productos desde las distintas partes del Ecuador, tanto de la costa como de la Sierra Centro, y esto implicaba que toda la gente venga para acá para recoger eso. Enviaban material de construcción que permitió construir los más grandes edificios de Quito en su momento, y esto implicaba también que la gente pueda venir para acá. Un gran movimiento. ¿Cómo se puede recuperar eso ahora? Es un enfoque distinto. Esto es un patrimonio que se ha podido ir recuperando, la recuperación de este patrimonio, y este patrimonio le damos un uso y ese uso es turístico. Estamos ahora definiendo los usos de las estaciones. Tenemos en esta estación ya tenemos el museo del tren. Ajá. Este museo del tren, que es un museo interactivo. Tenemos el Parque Don Ferro, que es un parque donde vienen ya los niños de las escuelas para que puedan divertirse. Tenemos ciertas áreas donde ya se hacen, por ejemplo, las personas de la tercera edad están haciendo ejercicios matinales, y así se le está dando un uso. Un sitio de multiuso, entonces. Así es, y es principalmente para la comunidad. Y digamos, la locomotora, ¿cuándo funciona? ¿Cuáles son los días importantes para que la gente también se interese y pueda asistir? Los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo salen autoferros y sale la locomotora electrodiesel. Ya. Nosotros tenemos acá, incluido en la parte de atrás nuestra, está la locomotora de vapor, que en pocos días ya se inicia la rehabilitación de estas locomotoras. Vamos a tener inicialmente 5 locomotoras funcionando, y esto va a unir en lo que nosotros denominamos el tren crucero, unir Quito con Guayaquil. ¿Y para cuándo estará previsto la rehabilitación de estas locomotoras? Es un trabajo paralelo en la rehabilitación de las vías, que ya estamos avanzando, ya voy a explicar más tarde. Y la rehabilitación de las locomotoras se inicia y vamos a tener a finales del año 2012 las 2 primeras y en el año 2013 las 3 que restarían. Ustedes en el año 2009 firmaron un convenio de cooperación con la empresa española, Ferrocarriles de España. ¿Qué resultados ha tenido en la práctica? Primero es haber recibido la asistencia técnica. Hay que acordarse que en el Ecuador no había ningún know-how ferroviario, ningún conocimiento ferroviario. El conocimiento que se tenía era a través de los jubilados ferroviarios, que su conocimiento databa de 50 años atrás. El tema tecnológico avanza muy rápidamente, por lo tanto en el Ecuador no existía ese know-how, esa base técnica en la cual nos permite a nosotros hoy estar en el proceso de rehabilitación y principalmente la operación. Esto ha sido, nosotros hemos podido empatar mientras iniciamos esta nueva empresa Ferrocarriles del Ecuador con la asesoría técnica de los españoles. ¿Se han cumplido entonces los diferentes objetivos?
se ha ido cumpliendo los diferentes objetivos. Asistencia técnica, la rehabilitación de las locomotoras, la rehabilitación también de lo que significa y construcción de lo que es coches turísticos. En mes de octubre nos llegan nuestros primeros coches panorámicos que van a hacer los recorridos de la Nariz del Diablo. Tenemos también un conjunto de coches que le denominamos los coches de lujo, que van a hacer el tren crucero, y se han iniciado también los procesos de capacitación. Y a 7 maquinistas del Ecuador fueron a capacitarse en España, estuvieron varias semanas allá, 5 semanas, pasaron pruebas tanto de lo que implica la parte teórica cuanto de lo que implica la parte práctica, y ya están acá en el Ecuador trabajando. Entonces, digamos que en ese sentido existe una importante capacitación y evaluación para que profesionales puedan estar al mando y manejando el sistema ferroviario. Así es. Obviamente todavía nos falta bastante. Por supuesto. Pero hoy podemos concluir de que tenemos ya la experiencia. En el Ecuador y posiblemente en Latinoamérica somos una de las empresas que más ha avanzado, tanto en lo que implica kilómetros, rehabilitación, y en cuanto a lo que implica tener una institucionalidad. Ese es uno de los elementos importantes. Hoy la empresa que hace menos de 3 años no servía para nada, una empresa totalmente muerta, hoy ya contamos con nuestro primer certificado ISO 9001-2008, que es para todos los procesos que implica el tramo Quito-Latacunga. Eso es muy importante para lo que implica ya lo que es gestión, porque es una de las pocas empresas públicas que tiene este certificado. No sé si esta cifra es la correcta, el 51% de la red ferroviaria está ya habilitada. El presidente de la República prácticamente había puesto ya una fecha para que se entregue toda la red ferroviaria recuperada. ¿Cuándo mismo se entrega y en qué tramo estamos en este momento? Nosotros nos habíamos nos estamos obligando a cumplir el 31 de diciembre. Nosotros tenemos que tener 456 kilómetros, que es el tramo desde Durán hasta Quito. Esto se ha ido rehabilitando sobre la base de subtramos. Estos subtramos nosotros tenemos operando ya más del 31%, esto es decir, tenemos el tramo Quito-Latacunga, que son casi 100 kilómetros, el tramo Tambo-Coyoctor, que son 3,5 kilómetros, el tramo Durán-Yaguachi, que son cerca de 23 kilómetros, y el tramo Alausí-Sibambe, que es la famosa Nariz del Diablo, que son cerca de 13 kilómetros. Aparte de esto, nosotros ya está en proceso de rehabilitación, contratados, trabajándose, avanzando casi el 30% de los tramos Latacunga-Ambato, Ambato-Riobamba, Riobamba-Palmira, Yaguachi-Bucay y Barra-Salinas. Estos son más de 280 kilómetros que se está rehabilitando, y hemos ya terminado el proceso de adjudicación del tramo Bucay-Sibambe y el tramo Palmira-Lausí, completando todo. Es decir, que este año vamos a tener contratado y rehabilitándose el 100% de lo que nos habíamos comprometido, y el próximo año tiene que terminarse. La definición de la marca Tren Ecuador se utilizó con los principales valores que identifica el recorrido a través del tiempo y del espacio. Al ser una empresa pública entendemos la necesidad de buscar una comercialización inclusive de la marca. Nosotros tenemos un tema institucional. Ferrocarriles del Ecuador, empresa pública, definió ya un logotipo, una marca institucional, pero este es un producto turístico. Ya. Este producto turístico, uno de los grandes objetivos es tener el tren turístico más importante de Latinoamérica. Después de Galápagos queremos que sea el producto más importante, turísticamente hablando, del Ecuador, que se puede reconocer en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que salir a vender este proyecto y este producto turístico. Este momento, en el tema turístico, tú tienes que ir a promocionar un año antes, si no es más, para que la gente pueda reconocer, y sobre todo las operadoras turísticas, las mayoristas, minoristas puedan vender tu producto. Exactamente. Eso lo estamos haciendo. Para eso iniciamos con una marca. En el Ecuador como tal se está vendiendo como país con la marca país. Nosotros hemos sacado una marca que está relacionada con la marca país, que tiene el espiral que relaciona en nuestro caso a todo el sol andino,
y ese sol andino que los rayos del sol se transforman en durmientes o en traviesas para que el espiral que también contiene nuestra marca país pueda someterse a un efecto que implique una vía férrea. El nombre de Tren Ecuador, este es el único tren que tiene en este momento el Ecuador. Y segundo, no queremos, habíamos analizado nombres como el Tren del Sol, el Tren de Alfaro y algunos otros nombres, pero consideramos que Ecuador, además de ser reconocido como un país, Ecuador es lo que implica el centro del mundo, ¿no? Correcto. Por lo tanto, empatamos con ese nombre, o sea, la gente que conozca el Tren Ecuador y el Tren del Ecuador. Ya, el presidente de la República hizo una observación en cuanto a las tarifas y a los costos que la gente paga para este servicio. Después de esa observación, ¿qué se ha hecho y en qué medida los costos o se van a mantener o se van a reducir? ¿Cuál va a ser la política? Nosotros estamos analizando todo eso. Lo primero que sí te digo es que se va a revisar el tema de los costos. El presidente de la República además exige a las empresas públicas que sean autorrentables, ¿sí? Autosostenibles. Siempre ha sido bastante exigente en eso, pero también hay que entender que el tren es un símbolo para el ecuatoriano. El tren lo utilizaban principalmente para el tema de transporte. Hoy el enfoque es distinto. Antes en transporte implica ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible. En el turismo implica ir del punto A al punto B en el mayor tiempo posible, con la mayor cantidad de paradas posibles que impliquen desarrollar en las comunidades. Tú me preguntabas por qué no hay movimiento ahorita, es porque sale el tren en la mañana y regresa el tren en la tarde, parando en muchísimos sitios. Acá paramos en Tambillo, paramos en Aluací, en Machachi, paramos en algunas haciendas, estamos parando en Boliche, estamos parando en Lazo, etcétera. Hay que ir parando en varios sitios para que se pueda dinamizar las economías. Esa gente lo que quiere también es subirse al tren. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser bastante creativos para poder encontrar productos dentro de lo que implica el tren, pero tener una posibilidad de que la gente que no tiene los recursos pueda también subirse al tren. Entonces, si es posible tener precios accesibles que no impliquen un desequilibrio en las finanzas de la empresa pública. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Nosotros ya habíamos sacado y estamos operando bastante bien con un producto o un proyecto, es más que un producto, que se llama Conciencia Social sobre Rieles. Esto es para las personas que definitivamente no tienen posibilidades o son adultos mayores en situación de pobreza, son personas con discapacidad en situación de pobreza, son escuelas y colegios fiscales en situación de pobreza. Nosotros hemos podido ya servir con este producto a más de 5,000 personas a nivel nacional y ellos no pagan nada. Pero hay varias instituciones que subvencionan estos costos. Hoy tenemos que hacer algún tema creativo para el resto de personas. Hoy tenemos otro producto que se llama 1-2 Tren, que es el turismo educativo de escuelas y colegios. Hoy tenemos que hacer otro producto para que la comunidad pueda subirse al tren. Finalmente, ¿qué le queda al Ecuador o qué le queda al ciudadano de nuestro país como emblema del tren de aquí en adelante? ¿Cómo sentirnos orgullosos del tren del Ecuador? Nosotros hemos tenido muchísima suerte de que este proyecto se ha ido construyendo con la gente. Nosotros habíamos hecho una entrevista en Riobamba que se abrió la comunicación a toda la población. Nos estaban llamando a nosotros a agradecer, a pesar de que el proceso de rehabilitación de la vía para el entender nuestro les generaba más molestias, la gente más bien estaba contentísima porque ya tenían una infraestructura de calidad dentro de sus barrios. Estos barrios que no estaban siendo atendidos, hoy estaban atendidos por la rehabilitación de la vía que ya tiene una tecnología distinta. Entonces la gente estaba contentísima porque ya pasaba en su barrio, ya pasaba en su parroquia, ya pasaba en toda la comunidad por donde pasa el ferrocarril. Esa es la magia y la satisfacción del tren. Muchas gracias, Jorge, por atendernos acá, justamente en su casa en Chimbacache. Muchas gracias. Te comentaba el tema de Huigra. En Huigra nosotros habíamos rehabilitado la estación y en la estación les pusimos a artesanos que puedan ir trabajando. Hoy los artesanos se están comprando una infraestructura que antes era la casa de Harman y están haciendo un hotel.
Y acá en Chimbacalle, la comunidad de Chimbacalle empujó para que sea candidata a ser de los 7 tesoros, y hoy la comunidad con la empresa de ferrocarriles está logrando y ha logrado que sea el primer tesoro de Quito. Esos son los resultados tangibles que podemos hacer, a más del tema turístico y a más de la cantidad de empleos que estamos generando. Muy bien, muy amable a Jorge Carrera, él es el gerente general de la empresa Ferrocarriles del Ecuador. Justamente aquí en Chimbacalle hemos conversado sobre la gestión y las grandes y buenas noticias que tiene para nuestro país. Vamos a hacer una pausa y retornaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas, para contarles que cerca de 14.500 familias de personas con discapacidad severa se han beneficiado del bono Joaquín Gallegos Lara durante el año que el Estado lleva aplicándolo. Esta misión tiene el nombre de un escritor guayaquileño cuya discapacidad no fue impedimento para convertirse en una de las figuras insignes de Ecuador. La vida de María cambió hace 16 años. Quite usted. Su rutina de enfermera se vio reemplazada por la de madre especial. Coma la sopita. Leonel tiene retardo mental profundo y además epilepsia. Como yo he dicho, mi hijo es mi gran amor, es mi vida. Y si algún rato tal vez mi hijo se me fuese, no sé qué pasaría, porque nosotros hemos luchado, es por él. Sin más nada, me quedé callada. Cuando niño, Leonel fue cuidado por su abuela. Su madre debía salir a trabajar para poder comprar las medicinas. Medicinas cuyo costo asciende a cerca de $200 mensuales. Quedé yo con mi guaguito cuando tenía año y medio creo que era que tenía. Ella salió a trabajar en la plantación arriba en Santa Rosa, que comenzó recién la plantación, ella salió a trabajar y yo me quedaba con mi guaguito. Pero ahí era guaguito, pues yo le marcaba todo, ahora no. Y ahora yo con la edad también ya no avanzo, le da el mal. Le dejo que le pase el mal para meterle a la cama y ponerle ahí. Esta dolorosa discapacidad marcó de forma dramática a esta familia y acentuó su pobreza. Hace 3 meses, ellos reciben el bono Joaquín Gallegos Lara de $240. Hoy mi prioridad es mi hijo, porque yo sí me siento contenta de que estoy más tiempo con él. Paso con él todo el día. Estoy toda la noche cuando él ya me necesita, estoy aquí bien, no siento la necesidad de que hijo me va a faltar o a mi esposo le va a faltar el dinero, ¿qué hago? No, sino estoy tranquila. Como Leonel, desde hace un año son más de 14.500 las personas con discapacidad severa que son beneficiadas por este bono. El bono se determina directamente desde el diagnóstico de la primera fase de Manuel Espejo, donde se identifican los casos. Nosotros cruzamos estos casos en coordinación con varias instituciones. De esa base de datos cruzamos con Manuel Espejo, el CONADIS, el Ministerio de Coordinación Social y otros entes que trabajan en este tema, permitiendo valorar las tablas de registros de pobreza, identificando estos casos, y nosotros hacemos las visitas con nuestros médicos Joaquín Gallegos Lara, que se encuentra en cada una de las provincias. Además del bono, el Estado provee a las familias de las personas con discapacidad severa capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima. Asimismo, se cumple con un seguimiento permanente por parte del Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud para garantizar que las personas con discapacidad severa reciban el cuidado pertinente. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Las políticas públicas en favor de los discapacitados aplicadas en Ecuador son replicadas en otros países de la región. Colombia suscribió esta semana un convenio de intercambio de experiencias para manejar el programa Manuel Espejo en este país. Con esta buena noticia nos despedimos, Elena. Así es, Yoconda, como siempre les agradecemos por su sintonía y les invitamos a seguirnos a través de nuestros programas en radio, a través del periódico que circula semanalmente en nuestra página web también y mediante las redes sociales en Twitter y Facebook. Hasta la próxima.